familiares, en aquellas personas que nos rodean. Nosotros no es que estemos felices hoy, si es que nosotros somos felices, porque traemos cada día a la memoria lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado el Señor, de ese pozo, de esas tinieblas en la que nos encontrábamos y a dónde nos ha llevado Él. Ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Él nos ha dado la vida eterna, Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado. Así que hoy estoy contento de veros, pero estoy contento también de alabar al Señor juntos y de seguir aprendiendo de su hermosa palabra. Amén. No sé cuántos tenéis Biblia, si alguno se la ha dejado en casa no pasa nada porque seguro que la pondrán aquí, pero me gustaría que me acompañaseis en una corta lectura que se encuentra en el segundo de los libros de Samuel, capítulo 9, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Segunda de Samuel 9, del 1 al 3. Y que esto nos va a servir un poco de lanzadera para lo que voy a querer compartir en esta mañana, que espero que Dios os pueda hablar de la misma forma que también me ha estado hablando a mí. Dice así su palabra. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Hasta aquí. Nos ponemos en contexto para poder un poco entender dónde estamos, por qué has escogido este texto, qué está pasando aquí, y que también nos pueda servir de ayuda. David aquí ya es todo un hombre. Atrás quedó ese niño que había sido escogido, llamado y ungido por el profeta Samuel. Tampoco ya es ese joven que se había enfrentado de una forma valiente y poderosa al gigante Goliat con su honda y con su piedra. David ha crecido. Han ido pasando los años, ha estado huyendo de Saúl por la envidia que este hombre le tenía. Y después de estar durante mucho tiempo escondido en el desierto de Engadi, después de haber estado escondido en las cuevas de Adulam, Dios le ha permitido ahora ser coronado como rey de Israel. Y David lo que quiere es darle un vuelco a la nación. Él quiere darle un giro. Él ya no quiere que sigan viviendo como hasta el momento. Con Saúl han sido un pueblo más. Han estado viviendo como el resto de las naciones. No han querido ser gobernados por Dios, gobernados por su palabra. Ellos no querían tener jueces. No. Nosotros queremos tener un rey como tienen el resto de las naciones. Y Dios les dice, ¿eso es lo que queréis? Vale, aquí tenéis a Saúl. Y David lo que quiere es cambiar con esto. Él sabe que necesitan volver a estar cerca de la presencia de Dios. David lo primero que hace es encargarse de volver a traer el arca. Ese arca que había sido robada, ese arca que había sido despreciada y descuidada, él la vuelve a traer a su pueblo. Él es consciente que necesita tener la presencia y el favor de Dios a lo largo de todo su reinado. Y esto también nos está hablando a nosotros en esta mañana. Esto nos está hablando a ti y a mí. Nosotros necesitamos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos contar con el favor y la ayuda del Espíritu Santo en cada una de las cosas que vamos a hacer. ¿Amén? Pero David no se conforma solo con traer el arca. Nos dicen los pasajes anteriores al texto que hemos leído que David también tiene en su corazón el anhelo de construirle un templo a Dios. David está viendo que ese arca está rodeada, cubierta por una tienda, una serie de telas, y él dice, no puede ser. Yo vivo en un palacio hermoso, yo quiero construirle un templo a Dios que esté a la altura de su grandeza y de su presencia. Sus intenciones eran buenas, pero Dios, a través del profeta Natán, le dice, David, no. David, no vas a ser tú el que construya el templo. Dios no permite que David construya el templo, porque él es un hombre de guerra. La Biblia nos da el motivo de por qué no lo construye. Él le dice, tú eres un hombre de guerra, tú has derramado mucha sangre y tú no eres la persona ideal para construir el templo. Lo será tu hijo. Pero para ti tengo algo mucho más grande. Que puede haber más grande que construir el templo a Dios. Que puede haber más grande que construir un templo. Para ti hay algo mucho más grande, David. Yo voy a hacer un pacto contigo. Dios hace un pacto con David. Un pacto que está lleno de promesas. Un pacto donde le dice, ¿sabes una cosa, David?
tu vida no acabará a manos de tus enemigos, como lo fue la vida de tu antecesor Saúl. En lugar de que tú, David, me construyas a mí una casa, un templo, voy a ser yo quien voy a construirte a ti una dinastía. Cuando tú mueras no va a acabar tu reinado, sino que tu hijo continuará con el reinado. David también le dice a Dios, ¿sabes una cosa? A pesar de todo lo que te he dicho, hay más. Tienes el anhelo de construirme el templo, ¿verdad? Pues será tu hijo el que lo construya. Eso también está en el pacto. Pero déjame decirte que lo más glorioso y lo más poderoso no era que David no iba a morir a cada mano de sus enemigos, no era de que iba a tener continuidad su reinado, no era de que su hijo le iba a construir el templo, sino el mejor de todas las cosas de este pacto es que Dios le dice, de tu descendencia vendrá el Mesías, de tu descendencia vendrá el Rey de Reyes, de tu descendencia vendrá nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacto que Dios hace con David. Y es algo increíble. Dios le promete que de su descendencia vendría nuestro Señor. ¿Y sabéis qué más le dice? Jesús será llamado Hijo de David. ¡Wow! Esto es increíble. ¿Tú te imaginas que tu nombre es puesto en el apellido del Hijo del Dios de todo el universo? Tu nombre, David, va a ir acompañado de Jesús. Es increíble. Así que, hermanos, podemos aprender una cosa también en esta mañana. Por muy grandes y nobles que sean nuestros planes, por muy buenos que sean, por muy buena intención que tengamos, los planes de Dios siempre van a ser mejores. Los planes de Dios siempre van a ser más grandes. Los planes de Dios siempre van a ser más altos. Amén. Y una vez ya nos hemos puesto en contexto para ver qué es David, dónde está, qué ha pasado hasta el momento, podemos entender el pasaje que nos ocupa. David hemos visto que se encuentra en un momento de paz, de tranquilidad. Dios le ha estado dando victoria, le ha dado descanso de todos y cada uno de sus enemigos. Y en ese momento que él está tranquilo, cuando todo está en calma en el reinado, la cabeza del rey empieza a trabajar. Él empieza a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo pendiente? Y Dios va a traer a su recuerdo, a su memoria, la promesa que David había estado haciendo años atrás a su amigo Jonatán, pero también a su mayor enemigo, que era Saúl. Y antes de continuar con el contenido de esa promesa, pienso que también podemos sacar algo bueno de este tiempo, de esto que estaba haciendo David. David no desaprovecha el tiempo de paz. Muchas veces Dios nos permite vivir tiempos de calma. Hay momentos que nos van a tocar guerras, batallas, que nos van a venir problemas, dificultades, pero hay momentos en que Dios nos está permitiendo que realmente tengamos paz, que tengamos calma. No holgazaneemos, no desaprovechemos el tiempo. Siempre traigamos a nuestra memoria lo que Dios ha hecho por nosotros. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da calma para que lo podamos buscar sin ponerle tiempo. Porque muchas veces vamos con el trabajo, los niños, muchas veces estamos con 50.000 quehaceres y es como que, uy Señor, hoy voy a orar, pero te voy a dedicar 20 minutos, 19:37. Muchas veces estamos aquí midiendo todo y a veces tenemos que aprovechar para venir y buscar a Dios sin tiempo, sin límites, que Él sea el que nos hable. Tenemos que hacer también que este tiempo de calma lo podamos invertir también en nuestros hermanos, en aquellas personas que nos rodean, que lo invertamos y cubramos sus necesidades. Tenemos que intentar hacer lo que hizo David, recordar también si tenemos alguna cosa pendiente, si habíamos hecho alguna promesa que no hemos cumplido. Y en esos momentos de calma, traerlas a nuestra memoria y ponernos al día. Porque hermano y hermana, no es bueno tener promesas a medias, no es bueno tener promesas sin cumplir. Y estoy seguro de que si aprovechamos el tiempo de nuestras vidas, si aprovechamos el tiempo que Dios nos da, tu vida y la mía van a ser bendecidas. Y también vamos a poder bendecir a aquellos que nos rodean. Amén. Seguimos. David recuerda que tiene una promesa sin cumplir. Él está en su palacio. Yo me lo estoy imaginando ahí con un bloc de notas, ahí intentando ver las tareas que tenía pendientes y cuáles ha ido realizando, ¿no? Él está mirando y dice, a ver, tareas. Derrotar a los filisteos. Hecho. Acabar con los moabitas, hecho. Traer de vuelta el arca de la alianza, hecho. Y después de ir marcando todo lo que tenía pendiente, que él ha estado haciendo, llega al final de la lista y dice, ¡hey! Aquí hay algo pendiente
de realizar desde hace muchos años. Aquí hay algo que lleva pendiente muchos años. Pero ¿sabes una cosa? Que haya pasado mucho tiempo no va a ser una excusa para que David lo deje sin cumplir. Que las personas a las que les hizo, o escucha esto, que las personas a las que David les había hecho la promesa hayan muerto, tampoco van a ser una excusa para dejar su promesa sin cumplir. El rey quiere cumplir con el juramento que les hizo a Jonatán y a Saúl. Y lo va a hacer, ¿por qué? Porque es fiel a su palabra. Y esto nos habla también a nosotros de que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto nos está exhortando a ti y a mí de que es necesario que cumplamos con nuestra palabra. No hoy, sino cada día de nuestra vida, que cumplamos con nuestra palabra siempre. Sea que nos convenga o sea que nos perjudique. Sea que sea una promesa reciente o sea una promesa que haya pasado ya mucho tiempo. Ser fieles a nuestra palabra va a dar testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Ser fieles a nuestra palabra va a hacer de nosotros personas confiables, personas fiables. Y ¿sabes una cosa? Esto es muy importante en el tiempo que estamos viviendo. Esto es fundamental en la época que nos toca vivir, donde nadie se cree a nadie, donde nadie confía en nadie, donde el poder de la palabra cada vez vale menos. Antes las personas hacían un acuerdo verbal y eso y no lo podía romper nadie. Ahora lo que te he dicho, donde dije digo, digo Diego. Y la gente se olvida. Ser fieles a nuestra palabra será una evidencia de que creemos y confiamos en la palabra de aquel que nos prometió que un día resucitaremos y viviremos con él por toda la eternidad. Así que seamos fieles a nuestras palabras y a nuestras promesas siempre. ¿Amén? Amén. Vale, Robert, llevas un rato hablando. ¿Cuál es esa promesa? Has estado aquí haciéndonos una introducción, pero queremos saber cuál es esa promesa que él les había hecho. Si retrocedemos, nos vamos para atrás y vamos a 1 Samuel 18, no hace falta que lo busquéis, pero lo podéis leer ahí en 1 Samuel 18, vemos que David y Jonatán hacen un pacto. Ellos se estimaban muchísimo, ellos tenían una relación que era como hermanos, sus almas estaban enlazadas. Y ellos hacen un pacto, ellos se juran el uno al otro que van a ser leales aunque uno de los dos muera. Aunque nosotros muramos, aunque tú o yo muramos, vamos a ser leales y no nos vamos a fallar. Y 2 capítulos después, en el capítulo 20 de ese mismo libro de 1 de Samuel, David le jura en 2 ocasiones a Jonatán que si yo tengo que reemplazar a tu padre como rey, si yo acabo siendo el rey, tu familia no será aniquilada, ni será borrado tu nombre. Esa es la promesa que David le hizo a Jonatán. Pero esa misma promesa también se la haría a su padre Saúl en Engadi. Y eso lo podemos también encontrar, si estáis tomando apuntes o para que lo podáis recordar, en 1 Samuel 24. En ese pasaje se nos describen muchas cosas, pero lo más importante es que Saúl está persiguiendo a David para darle muerte. Él está buscándolo por todos los rincones. Él está diciendo, lo voy a encontrar y lo voy a matar. Lo está cada vez acorralando más. Pero hay un momento en que Saúl dice, tengo que cubrir mis pies, tengo que cubrir mis necesidades. Voy a entrar dentro de una de las cuevas. Y en esa cueva que había, dentro de las 50.000 cuevas que estaban, David se encontraba ahí dentro con sus hombres. Y Saúl está vulnerable. Saúl está solo, indefenso, y David puede acabar con su vida. Pero ¿sabéis qué es lo que hace? Corta el trocito del manto del rey y ya se siente él culpable por haber hecho ese pequeño detalle. David lo tiene a mano. David tiene a mano al mayor de sus enemigos, a ese que lleva años dándole caza, pero sabe que si lo toca, no estará haciendo lo correcto. Sabe que aunque Saúl esté actuando mal, él es el ungido de Dios. Y David tiene respeto al ungido de Dios. David le tiene respeto a la figura del rey. Y después de ese acto de misericordia, Saúl cuando lo descubre, que le dice, ¡hey, Saúl! Para que veas que yo a ti no te hago nada. Este es el trozo de tu manto. Yo a ti no tengo nada contra ti. Cuando Saúl se da cuenta y comprende esto, dice, tú eres mucho mejor que yo. Tú, David, eres mucho mejor que yo. Tú acabarás siendo el rey de Israel. Y solo te pido una cosa. Saúl está viendo que su final se acerca. Saúl está viendo que ya le queda poquito. Le dice, David, por favor, ten piedad de mi descendencia. Ten piedad de mi nombre. No lo destruyas. ¿Y sabéis qué hace David? Le jura
que no lo hará. Le jura que no lo hará. Esta es la promesa que David le hace a Jonatán y a Saúl, a pesar de lo que mal que Saúl se portó con él. Cuando él es rey, no acabará ni destruirá su nombre, ni su descendencia, ni su legado. Por eso en el texto que hemos leído, ha quedado alguien de la casa, no dice de Jonatán, dice de la casa de Saúl, a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Increíble, ¿eh? Ahora lo vemos aquí, todos sentados, pero este hombre había sido perseguido hasta la muerte, querían perseguirlo hasta la muerte. Y lo que está haciendo aquí es un acto inmenso de amor y de misericordia. David no paga a la casa de Saúl conforme merecían sus actos. La misericordia que quiso impartir a sus descendientes, a los descendientes de Saúl, fue mucho mayor que el dolor que Saúl le había causado. Su amor estuvo por encima de la rabia y la impotencia por haber estado desperdiciando años tras años huyendo en el desierto, aun cuando era inocente. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo que hubiésemos hecho tú y yo? Bueno, yo no os conozco tanto, entonces voy a decir lo que yo hubiese hecho. Seguramente mi carne hubiese salido de ahí en mal momento y lo que hubiese salido de nosotros era decir, oye, acabo con él, acabo con toda su descendencia. En ese tiempo era algo común, era medianamente lícito poder acabar con todas las vidas de la dinastía anterior y aún más con todo lo que le habían hecho a David. No habría nadie, ninguna persona que le pudiese reprochar este hecho. Estaría de alguna forma, quiero que me entendáis, justificado. David dentro de sí podría llegar a pensar, si acabo con todos sus descendientes, si entierro su nombre para siempre, evito que haya revueltas en el futuro. Si acabo con todos sus hijos, con sus nietos, así evito que el día de mañana alguno pueda despertar y decir, oye, ¿y si reclamamos el trono? ¿Esto no me pertenecía a mí por haber sido familiar de Saúl? Pero David confiaba en que era Dios el que le había llevado hasta aquí. David sabía que no era algo de sus méritos, sabía que había sido Dios el que le había llevado hasta ahí y que no habría ni un solo pelo de su cabeza que alguien tocaría si Dios no lo permitía. Amén. Pero hoy nosotros, ¿tenemos esa misma confianza que tuvo el rey? Nos cuesta, ¿eh? O decaemos, nos angustiamos, nos entra ansiedad cuando hay hombres y mujeres que se levantan a nuestro alrededor, pudiendo ser una amenaza, intentando hacernos daño. ¿Realmente tenemos esa misma confianza? Hermano, hermana, tengamos confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. Tengamos la confianza en de que no va a acontecer nada que Dios no lo permita. Amén. David hace una pregunta, como hemos leído en el texto, y entra en escena un hombre que se llamaba Siba. ¿Quién es este Siba? Porque claro, ha aparecido. Siba era un siervo de la casa de Saúl, era alguien importante, era alguien conocedor de todo lo que acontecía, no solo a Saúl, sino a todos sus familiares. Era alguien importante. Y David se dirige a él y le vuelve a hacer la pregunta, hey, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Cuidado con este detalle. No es que yo vaya a hacer una misericordia, sino a quien yo pueda hacer misericordia de Dios. Es un detalle importante. No iba a ser una misericordia de los hombres, no iba a ser un buen gesto que saliese del corazón de David. Iba a ser un acto que reflejaría los atributos de Dios. Iba a ser un acto que lo que reflejaría era la misericordia divina de nuestro Dios. No solo sería perdonarle la vida a ese hijo de Jonatán, que ya sería, como hemos dicho antes, un acto muy grande y noble de misericordia, sino que además iba a ponerlo en una situación y en una condición mucho mejor. Y ante esa pregunta, tú imagínate que eres Siba, tú has sido un siervo de la casa de Saúl, Saúl odia a David, entonces Siba está allí diciendo, vale, y Siba lo que hace es ocultar el nombre. Siba empieza a darle vueltas, él dice, bueno, sí, hay un hijo de Jonatán, tu amigo, ¿te acuerdas, Jonatán. Un hijo de Jonatán, pero está lisiado de ambos pies. No le dice su nombre al principio, él le dice, hay un hijo de Jonatán que está lisiado de los pies. Su condición está por encima de su persona. Parece como si, de alguna forma, Siba lo que está haciendo aquí es tratar de proteger la vida de ese hombre. Parece que lo que está haciendo es que parezca inofensivo ante los ojos de David, evitando tal vez que el rey lo pueda ver como una amenaza.
Y él lo presenta como, oye, esta persona que hay, que es un hijo de Jonatán, David, no le tengas en cuenta, es alguien inútil. En aquella época, estar en esta condición, estar lisiado de ambos pies, significaba que estabas totalmente limitado, 100% limitado. No había la tecnología que hoy en día tenemos. No estaban los puestos de trabajo que hoy en día tenemos y que están adaptados a las diferentes capacidades. Dependías de otras personas. Y al no desvelar su nombre, parece que Siba se está esforzando una y otra vez en de, David, no vale la pena que lo tengas en cuenta, ni siquiera vale la pena que lo mates, ni eso vale la pena. Pero David ese día ha recordado una promesa. David ese día ha recordado una promesa y no quiere dejar pasar ni un solo año más para cumplirla. En el versículo 4 le pregunta, ¿dónde está ese hombre? Siba, déjate de rollos, ¿dónde está ese hombre? A lo que le responde, en la casa de Maquir, en Lodebar. Ya sabemos que existe un descendiente de Saúl, que está lisiado, que es hijo de Jonatán y que se encuentra en Lodebar. Pero tal vez nos falta lo más importante. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? La respuesta la encontramos en el capítulo 4, versículo 4, del mismo 2 de Samuel. Tenemos que echar 2 páginas para atrás. Capítulo 4, versículo 4 nos dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y ahora nos dice cómo ha pasado, qué es lo que le ha sucedido. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset es el nombre de este hombre. Ese día que se nos acaba de describir en el capítulo 4 que acabamos de leer, aconteció una gran desgracia. Ese día, este niño que lo tenía todo, que tenía todas las cosas, que vivía en el palacio del rey, que tenía los privilegios, las bondades de ser el nieto del monarca, pasa a convertirse en un pobre lisiado pobre. Ese día Mefiboset pierde a su abuelo, pierde a su padre, pierde los privilegios de ser parte de la casa real, porque los filisteos derrotan a Israel. Y además, ese día, como si ya no fuese poco quedarte sin padre, sin abuelo, sin los privilegios, ese día además te quedas tullido para siempre. Un día que lo cambió todo. Un día lo cambió todo. Y como hemos leído, Mefiboset está en Lodebar. Y tú puedes pensar que Lodebar es una ciudad de vacaciones, pero no lo es. No hay sitio más triste que Lodebar. Su propio nombre significa lugar de silencio, lugar seco y sin pasto. Era un sitio sin esperanza, un sitio sin expectativa, un sitio sin ningún tipo de sueños, un lugar destinado a los refugiados, a los perseguidos, a aquellos que habían estado siendo golpeados por la vida, a aquellos que voluntaria o involuntariamente alguien les dejó caer de sus manos y quedaron lisiados para siempre. Un lugar además que estaba lejos del palacio del rey, pero ¿sabes una cosa? A David no le importa tampoco la distancia. Y David lo que hace es mandarle llamar. Y cuando el rey te manda a llamar, si sabes que va a pasar algo bueno, bien. Pero cuando no lo sabes, no sueles aplaudir, ¿eh? Eso es como cuando de alguna forma en tu empresa te llama tu jefe o el responsable de recursos humanos y entonces tú dices, a ver, hay 2 opciones. O que sea muy bueno y me vayan a ascender y pagar más, o que me haya convertido en una carga y me van a despachar. Así que el rey te manda a llamar y yo te digo que ese hombre tenía nervios. Métete un momento en la piel de Mefiboset. No, dices, no, por ahí mejor que no. Lo has perdido todo, estás lisiado, estás en un sitio que da angustia. No hay nada que tú puedas aportar. Tú dirás, bueno, a lo mejor tiene alguna habilidad, algo en lo que pueda ser útil para el reino. No puede ser bueno para nada. Él sabe que es una carga en su casa y sabe que será una carga allí donde vaya. Además, este hombre ya ha crecido. Ya no es ese niño frágil de 5 años que se cayó de las manos de su nodriza. Porque muchos pensarán, bueno, un niño no puede despertar cierta ternura, cierta compasión en las personas que lo vean. No.
Ahora ya es un hombre adulto, un lastre. Y por si fuese poco, Mefiboset también sabe quién es su abuelo. Mefiboset sabe que su abuelo era Saúl y que odiaba profundamente a David. Por lo que ahora vuelve a ponerte en su piel y dice, ¡hey! David te está llamando. Y tú dices, mi tiempo ha llegado. Yo me los imagino allí, en Lodebar, diciendo, ¡hey! Un placer, la verdad que habéis sido unos vecinos fantásticos. Vienen hombres del palacio, vienen hombres de la casa del rey, vienen a buscarlo, lo cargan de alguna manera al pobre y lo llevan al palacio. Y cuando Mefiboset llega a palacio, a la casa de David, lo único que le sale es postrarse sobre su rostro y hacer reverencia. Él no puede hacer nada más, solo le queda humillarse. No puede haber una escena, yo creo, más conmovedora. Un lisiado, un tullido, intentándose arrastrar, buscando la clemencia y la compasión del rey. Y el corazón del rey, ¿sabes una cosa? Es conmovido. El corazón de David es conmovido. Los versículos 7 y 8 son fantásticos. Aquí se nos está describiendo uno de los actos de misericordia más grandes que hay en el Antiguo Testamento. Y dirás, anda, qué exagerado. Eso no, créeme, es uno de los actos más grandes que hay. Versículos 7 y 8. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y escucha, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esto es increíble. David no solo hace un acto de misericordia perdonándole la vida, sino que en un acto de gracia inmenso, impresionante, lo que hace es darle las tierras de su abuelo Saúl. Pero ¿sabes qué? Lo mejor no es lo que le perdona, lo mejor no es lo que le da, lo mejor es lo que le dice. A partir de ahora, tú vas a formar parte de mi casa. Tú vas a estar sentado en mi mesa. Lo que David está haciéndole es decirle, tú eres un hijo para mí. Mefiboset ya no va a comer de las sobras del rey, que serían, vamos, un lujo. Va a comer en la mesa. Va a formar parte de esa misma mesa. Mefiboset ese día va a tener dos fechas importantes en su corazón guardadas y grabadas a fuego. El día con 5 años cuando se cayó y perdió su familia, su estatus, su salud, todo lo que tenía. Y ahora este día donde David lo había restaurado y le ha devuelto todo. Este hombre había pasado de rico a pobre y ahora lo que hace es pasar de pobre a rico. En un instante. Y es que como hemos dicho antes, un día lo cambia todo. ¿Lo había buscado Mefiboset? No. ¿Lo merecía Mefiboset? No. ¿Lo había pedido Mefiboset? No. ¿Quién eres tú, David, para que hayas mirado a un perro muerto como yo? Mefiboset con esta descripción está comprendiendo qué está aconteciendo ese día. ¿Sabes una cosa? David no tiene ninguna necesidad de hacer esto, ¿eh? No hay ninguna necesidad en David. Mefiboset es un pobre perro muerto. Es alguien que está olvidado por todos. Es alguien que ha sido maldito por los actos de su abuelo Saúl. Este hombre lo que le está diciendo es, David, ya está. No es necesario todo lo que me estás dando. David, que no es necesario. Con que tú me perdones la vida, para mí es suficiente. Perdóname la vida, yo me vuelvo de camino otra vez a Lodebar. Y yo me imagino a David dibujando una sonrisa en su rostro y diciendo, ya sé que no es necesario, pero yo quiero hacerlo. ¿Cuál es la motivación de David para hacer todo esto? ¿La buena relación que tenía con Mefiboset? Por supuesto que no, ni siquiera lo conocía. ¿Las obras que habría hecho Mefiboset o su valía para el reino o para la batalla? En absoluto, era un pobre lisiado que dependía de terceras personas. Tal vez que estaba respondiendo a una llamada de David por parte de Mefiboset de socorro, para nada. Estaba escondido en Lodebar. No estaba pidiendo auxilio ni estaba pidiendo nada. La motivación que hay en el corazón de David para hacer todo esto es el amor que tiene a su padre y amigo Jonatán. Pero queridos hermanos, aunque en esta mañana podemos llevarnos buenas enseñanzas y aplicaciones de este texto a nuestra casa, aunque realmente de aquí pueda salir la idea de, verdad, yo soy como David,
Y yo lo que quiero es ser un hombre de palabra que cumple con sus promesas. Aunque pueda salir de aquí nuestra idea de sí, yo soy como Él y quiero hacer misericordia a aquellos que nos rodean. Déjame decirte que esta historia no está apuntando a David. Esta historia está apuntando directamente a Jesucristo y su obra redentora con cada uno de sus hijos. Esta historia de David salvando a Mefiboset es una pequeña brisa, un destello de la historia de tu vida y mi vida, siendo salvados y rescatados por Jesucristo. Nosotros no podíamos hacer nada por ganarnos el amor de Dios. Nosotros no podíamos hacer nada por ganarnos su favor. Nosotros no podíamos hacer obras que nos acercasen a Dios. Tú y yo éramos y somos tullidos espirituales, incapaces de valernos por nosotros mismos. Nosotros estábamos escondidos, apartados, muertos en Lodebar, pero ha sido el Rey, ha sido su amor, ha sido su gracia la que nos ha hecho llamar. Nosotros no queríamos saber nada de Dios, nada en absoluto, preferíamos estar escondidos, pero ha sido Él el que ha acudido a nuestro encuentro. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 10, 12, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué se hicieron? Inútiles. Y tú y yo somos Mefiboset. Tú y yo, aunque parezca duro, somos inútiles. Tú y yo nos habíamos enemistado contra Dios, pero a pesar de cómo somos, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de todas las cosas malas que le hemos hecho a Dios, a pesar de que no le podemos aportar nada a Él ni a su reino, Él ha salido a nuestro encuentro, del mismo modo que David salió al encuentro de Mefiboset. Somos el resultado del amor de Dios por su pueblo. Somos el resultado del amor de Dios por su nombre y por la grandeza de su gloria. No hay nada de nosotros en este acto glorioso de salvación. Todo le corresponde a Jesucristo. Como dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Todo ha sido hecho por Él y para Él. Todo ha sido hecho para su gloria. Dios ha querido escoger a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Para hacer brillar su nombre, para hacer brillar su gloria, para hacer brillar su grandeza. Alabado sea el Señor por siempre. Amén. Y es que, queridos hermanos de Vilanova, muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos. Muchas veces no somos conscientes de lo que hemos recibido. ¿Cuántas veces, me pongo yo el primero, venimos delante de Dios a exigirle cosas? Venimos con reproches. Venimos protestando, es que las cosas no me van bien, es que mira, mis hermanos, a ellos les van mejor y no son tan buenos como yo. ¿Cuántas veces nos creemos con derecho de replicarle cosas a Dios? Cuando nuestra única actitud delante del Dios del universo, delante de su presencia, debería ser la actitud que tuvo Mefiboset, postrarnos y pedir clemencia y nada más. Lo único que tú y yo podemos hacer delante de un Dios tan grande es venir con nuestro cuerpo rendido, venir con una actitud reverente y humillados, decirle, ¿qué soy yo, oh Dios mío, para que tú me hayas perdonado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas mirado? ¿Quién soy yo, Dios del universo, para que tú me hayas amado, perdonado, salvado, bendecido, adoptado, santificado, resucitado y regalado la vida eterna y el honor de ser llamado tu hijo? ¿Quién soy yo si era un pobre perro muerto? Pero tú me has rescatado. No merecíamos nada más que la muerte. No somos nada, somos menos que nada, pero Cristo nos lo ha dado todo. En Cristo lo tenemos todo. Amén. Un día lo cambió todo. Y ese día es cuando tú conoces a Jesucristo. Tu vida es cambiada por siempre. Tu vida es completada. Todo aquello que has estado buscando en mil y otras cosas tiene sentido porque encuentras la plenitud en Jesús. Concluyo. Ese día Mefiboset es sacado de Lodebar. Es sacado de una tierra seca, de una tierra árida, de una tierra que no tenía sentido ni propósito, y es llevado a la corte del rey. Ese día Mefiboset es conocedor de que existe un perdón real que él no merece. Él no había hecho nada para recibir el favor del rey. Él no había hecho nada para recibir su misericordia, pero ¿sabes lo que hace? La recibe encantado y lleno de gozo.
Ese día Mefiboset deja de ser pobre. Las tierras que un día fueron de su abuelo ahora le pertenecen. Han sido puestas a su nombre. Se acabaron las preocupaciones. Se acabó el tener que estar mendigando pan con su hijo Micaía. Ese día Mefiboset, además de ser salvado de una muerte segura, además de ver cómo su cuenta bancaria crece de una forma desproporcionada, recibe el mayor de los regalos de la mano de David, que es el de formar parte de su mesa. El versículo 11 dice que David le dijo a Siba: a partir de hoy Mefiboset comerá en mi mesa. Y yo me imagino a Siba diciéndole: ¿cómo? ¿Que va a comer en tu mesa? ¿Lo has invitado? ¿Va a venir en calidad de invitado? No, Siba, él va a venir en calidad de hijo. Él va a estar formando parte de mi mesa. Va a ser como uno de los hijos del rey. Y tú y yo, déjame decirte que hemos recibido lo que recibió Mefiboset, pero multiplicado por 100. Tú y yo merecíamos la muerte. Tú y yo estábamos condenados. Lo único que podíamos ofrecerle a Dios era nuestro pecado, era nuestra maldad. Al igual que Mefiboset, nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Dependíamos de un tercero, y ese tercero es Jesucristo. Jesucristo ha sido el que ha acudido a nuestro encuentro. Jesucristo ha sido el que ha estado dispuesto a ocupar el lugar que nos correspondía a ti y a mí. Jesucristo salió a buscar esta pobre oveja que éramos tú y yo, y no ha descansado y no ha parado hasta que la ha encontrado. Tú y yo somos esa oveja. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Había algo que él pudiese recibir a cambio? Nada. No había nada que pudiese recibir bueno de nosotros. Bueno, sí que había algo que pudiese recibir: la pérdida. Él tuvo que perder para que tú y yo pudiésemos ganar. Eso es lo que nosotros le podíamos ofrecer. Al igual que Mefiboset iba a ser una carga para David y su casa, tú y yo lo íbamos a hacer para Dios. Él tuvo que estar dispuesto a entregar a su hijo, a lo más valioso que tenía. Entonces vuelvo a repetirte: ¿por qué lo hizo Dios? Por amor. Por amor, por el amor que te tiene a ti y a mí. Por su gracia y su misericordia. Un amor que es totalmente desinteresado. Una gracia que es totalmente desinteresada. Pero al fin y al cabo, esa es la gracia del Rey. Ese es el amor de nuestro Rey. Y hoy podemos venir delante de la mesa de Dios, y no lo hacemos ya en calidad de invitados. Hoy venimos como en calidad de hijos. Dios nos ha comprado a un precio muy grande. Pero desde hoy nosotros somos llamados hijos e hijas de Dios, hijos e hijas del Dios del universo, hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. En esta mañana el Rey te está llamando. ¿Cómo vas a responder? Que podamos venir como lo hizo Mefiboset, humillados y arrepentidos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es viva, es eficaz, porque realmente no nos deja que continuemos igual. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a más, a que realmente reconozcamos tu grandeza, tu dominio, tu poder. Nosotros no teníamos nada que ofrecerte, pero aún así tú nos has llamado, nos has liberado, nos has librado, nos has sanado, nos has salvado. Eres demasiado bueno, Señor, para nosotros. Queremos tener la misma actitud que Mefiboset. Queremos venir delante de ti rendidos, diciendo: ten piedad de nosotros, Señor, pero sabiendo que venimos delante de un Dios que es bueno, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que está lleno de gracia. Gracias por cada uno de mis hermanos de Vilanova, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas a ellos y a sus familias, aquellos que están pasando por dificultad, por problemas, Señor, que tu Espíritu Santo les hable, les diga que tiene el control de todas las cosas y que puedan confiar y descansar en ti, Señor. Descansamos en el Dios del universo y agradecemos que no hay nada más grande. Agradecemos que no hay nada más bueno que estar sentados a tu mesa y ser llamados tus hijos. Gracias por tu palabra. Amén. Que el Señor los bendiga. Bueno, hermanos,